podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. Hace poco tiempo estuvimos en una charla casi íntima hablando un poco de la vida en un gran almuerzo que hicimos, Segundos a la Carta. La segunda entrega fue con quien tengo a mi lado hoy, la vuelvo a presentar. Jimena López, bienvenida, ¿cómo andamos? Hola, buenos días y qué buenas rabas. Qué buenas rabas. Qué bien que comimos. Qué bien que comí. Sí, Más allá de las declaraciones que fueron bastante jugosas también. Sí, también, pero la comida estuvo... lo que pasa es que viste que cuando comes es como... Se afloja todo. Entraste en un lugar confianza. Donde hay comida, uno entra en confianza, tal cual. ¿Tuviste alguna repercusión? No hemos tenido la chance, porque me pasó con Juan Bautista, que no lo volvimos a entrevistar después de Segundos a la Carta. Me pasó con Meana, que no lo volvimos a entrevistar. Claro. Es la primera que vuelve después de Segundos. ¿Tuviste alguna repercusión? Sí, todas positivas. Mucha gente no se imaginaba algunas respuestas mías ni cosas de mi vida. Es una entrevista que está buenísima para darse a conocer como desde otro lugar, porque la gente siempre en general nos ve trabajando, me ve trabajando y no tiene ni idea de algunas cuestiones de cómo es la diaria o cómo te fue en la vida o qué tuviste que pasar. A mí me re gustó, me parece que es un buen formato para mantener para un montón de personas de NECO que pasen por ahí, que puedan contar cosas de es el plan, vida. Es el plan. Y bueno, no sé si se habrá dado cuenta la gente que si miró Segundos a la Carta, que digamos que el interrogatorio o las preguntas son las mismas, pero cambia tanta la vida de las personas de una a otra que, digamos, se transforma en una entrevista muy jugosa solo por el hecho de la respuesta y de la repregunta. A ver, es como que diste otra imagen, porque, digamos, en las posiciones en las que vos te has encontrado en tu vida, tenés que dar como una imagen de mujer fuerte. Llegó Jimena López. Y tenés que entrar como pisando fuerte. Digamos, como que mostraste un lado vulnerable también de la vida. Sí, a ver, es cierto lo que decís. A mí nunca me ha tocado laburar en ámbitos fáciles. No es que me ha tocado... No sé si hay lugares de laburo fáciles, pero en los ámbitos que a mí me ha tocado hay mucha tensión, a veces política, y eso hace que tengas que mostrar cierta distancia todo el tiempo por un tema de respeto también. A mí me tocaron ámbitos muy masculinizados, entonces... hay que poner cierta distancia. Sí, y lugares de autoridad también. Que y lugares de autoridad. Sacándolo de cuestiones de género, digo, hay que ser autoridad, seas hombre o mujer, llega un momento que tenés que pisar firme porque tenés como que... Sí, porque aparte la representación social del autor, el otro espera ese lugar también. Claro. Y sí es cierto que a veces está bueno mostrar lo que soy, más allá de lo que haga, porque yo no soy todo el tiempo mi trabajo, claramente. Entonces, está bueno que la gente sepa que tengo un hijo adolescente y que lidio como cualquier madre con la adolescencia. Y que nos dominan, ¿no? Que los adolescentes vinieron a dominar este mundo. Y bueno, lo demostramos con alguna respuesta. Vamos a charlar un poco de todo. En la entrevista del día de hoy te convocamos porque, a ver... En el intermedio creo que fue por esos días que nos enteramos que ibas a ser candidata a diputada. ¿Lo sabías ya cuando estábamos en la entrevista? ¿Vos también te enteraste ahí? Me enteré en esos días que iba a ser candidata a diputada. Pero lo voy a dejar para el final de la entrevista. Vayamos un poco a lo que sucedió el fin de semana. Vayamos a tu papel hoy, que es el que te convoca también, que es el de presidenta del Consejo de Gestión de Puerto Quequén. Contame un poco. Y contar a la gente para que pueda entender qué es lo que se rubricó el fin de semana en la presentación de este proyecto que, viene a cambiar un poco la imagen del puerto, de la banquina de Necochea, que los que vivimos cerca del puerto y en el barrio Puerto nos encanta ir y fuimos viendo también los cambios de la fisonomía del puerto durante tantos años. Yo tengo 41, he vivido casi siempre ahí. Me acuerdo que en una época podíamos acercarnos, después apareció una parte alambrada, después apareció la parte de los galpones, se fueron desarmando, apareció una construcción un poco mejor. Bueno, uno como que lo va mirando. Contame un poco qué es el cambio que se va a vivir ahora a partir de la firma de este proyecto. El proyecto es una iniciativa privada que fue presentada por la firma Manumar, que tiene iniciativas similares en Mar del Plata funcionando hace más de 40 años. Guillermo Soldini, creo que yo le cambio el apellido por Guillermo, pero es quien en Mar del Plata tiene toda una trayectoria en este rubro específicamente, que tiene que ver con congelar pescado para llevar a otros puntos. Y hace más de un año vinieron a Necochea a presentarse ante el directorio con un proyecto de inversión, en esto de lo que hablamos de los 10 millones de dólares en el mediano y largo plazo, que implica no solamente la modificación, sino la modificación edilicia de la Caracolera, la posibilidad de inversión en un edificio educativo para el puerto y la centralidad del proyecto, que es lo productivo, que es la primera vez que el pescado va a ser
trasladado en cinta, por eso estaba el gremio de la estiba, el SUPA, Sí. que tiene que ver con poner justamente la mercadería sobre las cintas bajadas del buque hacia las cámaras de refrigeración. Se van a instalar 2 cámaras. Para junio del año que viene ya uno de los muelles tiene que estar hecho y tenemos todo un plan de inversiones de cómo se va a distribuir el dinero. Es un avance enorme, llevó mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de idas y vueltas y de debates entre nuestros abogados y la parte inversionista. Yo soy de las que creen que el Estado tiene que tener una pata muy fuerte en el control de las concesiones, entonces soy bastante jeringa porque me puse a leer todas las concesiones y de lo que prometieron a lo que hay nos falta una vida. ¿Sabes que te iba a hablar de esto, de las construcciones como un poco vetustas que hay en el puerto? Sí. Tiene que ver con construcciones que se han hecho hace muchísimos Sí. años, con renovaciones de licitaciones y demás. Y con que Digo, en realidad ha habido una debilidad, y esto no es una crítica ni a las gestiones anteriores ni a nada, en general hay como una debilidad de la posición del Estado dentro del consorcio en el control, en el cumplimiento. Mira, si no cumpliste te corresponde una penalidad, y la penalidad es dineraria, es en plata. ok. Y es lo que estamos reviendo de cada una de las licitaciones, que por ahí seguramente va a haber alguna tensión, porque está pronto a salir una carta documento para una de las concesiones que tiene que ver con una promesa incumplida de uno de los contratos. Entonces me parece que hay que poner blanco sobre negro para que justamente la gente no diga como pasó. Yo leo mucho y veo también los comentarios que aparecen en esto de, bueno, otra promesa más, vamos a ver si la cumplen. Y en realidad el cumplimiento de las promesas tiene que ver con el seguimiento del Estado. Vos cada 6 meses tenés que evaluar los contratos que entregaste. Bueno, ¿qué cumplió, qué no cumplió? ¿Cómo viene el diagrama de Gantt, las inversiones? Si esto se hizo, si no se hizo. Si no se hizo, bueno, señor, mire, ¿qué fue lo que pasó? Por más que sea territorio portuario, me imagino, quiero poner un ejemplo gráfico Es de, no sé, patrimonio de todos. claro, una licitación, digo, de un balneario, de un punto estratégico, no sé, en un paseo en el parque, es, yo me presento, doy un plan de obras a través de mi licitación, Sí. gano, Sí. y después el Estado me tiene que controlar de que yo cumpla con eso. De que vos cumplís, y vos podés estar por fuera de los tiempos claramente, pero tiene que haber un control del Estado. Mira, ¿qué pasó, Raulo, que vos dijiste que en octubre ibas a tener, estoy diciendo un bolazo, Sí, sí, sí. 100 unidades de sombra y recién vas 50? ¿Qué te pasó? Y no, mirá, lo que pasa es que el dólar se disparó y en realidad estoy con un atraso. Perfecto, pero hay que dejar todo eso asentado, porque el que viene atrás mío tiene que saber qué fue lo que pasó. Y que vos O sea, hiciste un punto de control en algún momento. poder armar el rompecabezas de por qué no se hizo tal inversión, por qué no se puso tal cosa, por qué en vez de hacer tal inversión se priorizó tal otra. Eso tiene que tener un registro por escrito que yo entiendo a veces cuando las personas desconfían de que algo se vaya a hacer, porque la falta de controles por parte del Estado ha generado esa idea en la gente, claramente. Y lo del viernes fue histórico, ¿eh? Las últimas grandes obras que se han hecho en el puerto es Sitio Cero y Pier 12. Sitio Cero y Pier 12, sí, que de son lo más obras moderno, digo. privadas, sí. Y en este caso también es privado. Esto es privado, la iniciativa privada tiene que ver con un formato jurídico, que es un contrato en donde se presenta un inversionista y dice, yo quiero hacer esto y para hacer esto necesito, en este caso, bueno, tanta cantidad de tierra sobre tal lugar. Sí. Se manda a un agrimensor a medir exactamente el polígono que se pide y la persona, o la sociedad en este caso, porque es una sociedad, tiene que presentar todo lo que tenga respaldo patrimonial, seguros, hay un seguro de caución puesto sobre el contrato por el tema del incumplimiento, si vaya a pasar o la imposibilidad de que algo no salga, que claramente nosotros chequeamos quiénes son los privados que vienen. Tiene que haber una trayectoria, tiene que demostrar que no se va a transformar en un negocio inmobiliario. Pues yo también te puedo pedir un pedazo de tierra y después darme vuelta y vender ese proyecto a privados. Tiene que ser sí o sí de servicios. Tiene que ser, no porque tenga que ser sí o sí de servicios, tiene que mantener algunas cuestiones del plano de lo societal. Ok. Entonces, ¿se puede cambiar el paquete accionario? Sí, porque vos claramente podés necesitar más inversiones. Lo que no se puede cambiar es quienes componen la sociedad inicial. O sea, esa gente tiene que seguir estando. Porque si no pasa que se daban vuelta y vendían el proyecto y en realidad lo que generaba desde quien se presentaba al último que lo terminaba teniendo no era ni siquiera parecido. Claro. O sea, entonces vos decís, acá hubo un pasamanos de contrato y la idea es que entendamos que lo que gravita sobre el puerto, lo que gravita sobre la playa, es de todos, porque al ser patrimonio del Estado es de toda la ciudadanía. Entonces tenés que tener una responsabilidad sobre eso. Y Hugo es una persona que viene invirtiendo en la ciudad hace muchísimos años. La última botadura que se hizo de un barco pesquero, fresquero se llama,
se hizo íntegramente en Necochea, con una inversión cercana a los $700.000. Lo vamos a tener acá. a Hugo Bregoso de invitado, porque queremos que nos venga a explicar también la otra parte. Sí. Digo, ¿no? Te convoco como presidenta del Porto, queremos la parte privada también de por qué apostar en Que Necochea. les cuente el 29 qué pasa dentro de su astillero, que lo cuente él, pero realmente es una persona que apuesta mucho a la mano de obra local, a la capacitación. Cuando nos hemos juntado me dice, che, Jimena, a mí me faltan soldadores industriales. Bueno, trajimos el curso de soldadura industrial para que se pudiera certificar un oficio. De verdad, hay que acompañar para mí el desarrollo del privado, sin ponerle trabas, pero sin obviamente dejar librado solamente al mercado. Hay que tener una sinergia, o sea, colaborativa entre ambos. Impacto en generación de empleo es uno de los puntos fuertes que tiene el proyecto. Digo, generación de empleo tanto como para hacer la obra en un comienzo y después también como para... En la obra y después en lo que es la contratación, que claramente todo lo que tenga que ver con la estiba y todo lo que es el trabajo de zona primaria se maneja con la comunidad portuaria y acuerdos de los gremios. Siempre participan todos los gremios en los acuerdos de las iniciativas privadas. Y después todo lo que es el armado de la infraestructura, eso es mano de obra local. Y el objetivo, digo, ¿en qué se va a ver modificada la actividad de NECO? Hablo de la logística. ¿Van a venir embarcaciones? ¿Dejan el pescado? Dejan el pescado y desde las cámaras de frío, que es lo que congela el pescado, a través de camiones de frío sale el pescado para toda la provincia de Buenos Aires y para el sur. Tiene que ver con el reparto justamente de mercaderías. Y consideraron que era estratégico el desarrollo para Necochea y por eso presentaron este tipo de proyectos. Primero por la capacidad operativa que podían lograr y en principio va a ser pescado. La idea es que en algún momento por ahí el frío, esas cámaras de frío se puedan usar para algún otro producto más. Pensemos, no sé, qué sé yo, en algún tipo de producto que requiera llegar a Buenos Aires y sea más barato entrar por tierra. Bueno, hay que evaluar, pero sí es cierto que la centralidad es la pesca, porque Hugo hace años que quiere reflotar el negocio de la pesca para Necochea y venían trabajando hace bastante en esta posibilidad de generar cámaras de frío para tener. Y la proyección que hacen es altísima. De hecho, en una parte de la rúbrica del contrato, vieron que, no sé si vieron el video, a mí alguien me da flores. Uh-huh. No parece, porque claramente es como yo el que me da flores, pero es el director, es el CEO de una empresa china de pesca, que es la empresa más grande a nivel latinoamericano, que se llama Latinoamericana Sociedad Anónima, que estuvieron acá ese día los dos, que quedaron en volver, porque ellos venían siguiendo el desarrollo de este contrato para ver si podían mandar parte de sus buques a desembarcar acá. Bien, se habló mucho también y de estos comentarios que decís que vos te metés en una red social y se habla de promesa sí, promesa no, y esas cuestiones es ¿por qué hacer semejante proyecto si no hay pesca en la ciudad? Digo, las lanchas amarillas que siempre nos acostumbrábamos a ver en el puerto no existen. Resulta son ser un diferentes poco... tipos de lanchas. Ok, bien, son otras embarcaciones. Sí, porque eso tiene más que ver con una lancha de fileteo donde se baja el pescado. Acá los buques son más grandes, son como el que se hizo la botadura, son fresqueros donde el procesamiento del pescado se da arriba y se baja a la cámara de frío. Tienen otro procesamiento. Seguramente Hugo lo puede explicar mejor, puedan volver alguna lancha amarilla, pero la capacidad operativa es bastante más grande. Y después esta cuestión también de, lo voy a bajar al llano con un dicho recontra popular y conocido, que es un poco el huevo de la gallina, ¿no? Para que vuelva la pesca a Necochea, tiene que haber un proyecto. Tiene que haber infraestructura. Tiene que haber infraestructura, porque si no es medio inviable. Es medio inviable y aparte porque hoy están, o sea, a ver, la pesca... claramente no es tan competitiva como el cereal, pero tiene competencia y se exporta, o sea, China, Europa, de hecho las anchoas de Engrauli salen para España, entonces hay un mercado ahí cautivo que creo que Hugo y Guillermo tienen el olfato para salir a captar. Y sí es cierto que un contrato como el que se hizo no podía ser un contrato al pasar, ¿viste? Lo rubricamos ante una escribana, son 70 hojas de cumplimientos, 20 y pico de hojas de anexo con la infraestructura detallada de lo que se va a hacer. La idea es que se cumpla, claramente el corazón es el desarrollo primero de lo productivo, la caracolera, porque la idea era que la gente no quedara por fuera de las posibilidades de su trabajo y ver si podemos generar algún tipo de alianza con el consorcio para el desarrollo del centro de formación. Ok. Punto aparte. Sí. Terminamos con Jimena, presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. De hecho, es algo que vos me contarás cómo lo vas a manejar en el futuro y en tu agenda.
Pero arranco con la pregunta que es ¿cuándo y cómo te enteraste que ibas a ser candidata y en la posición que ocupás en la lista para ser diputada de la Nación en las próximas elecciones de octubre? Fue el viernes antes de la firma de la lista, me llama Malena, me dice, che, Jime, ¿podemos hacer un meet? Y estuvimos 3 horas hablando de un montón de cosas, de la situación del país y demás. Y en un momento, y siempre arrancaba con la frase, bueno, pero yo en realidad te llamé para otra cosa. Bueno, yo en realidad te llamé para otra. Y nunca llegábamos a la otra cosa. Hasta que antes de terminar, porque ya eran las 5 de la tarde, yo tenía que llevarlo a León, me dice, bueno, en realidad estuvimos hablando con Sergio, ella le dice Sergio Massa, que nosotros queremos que seas la segunda en la lista que encabeza Tayana, me dijo. Nosotros como Frente Renovador ofrecemos una mujer. El Frente Renovador ha ofrecido candidatas mujeres y varones muy jóvenes en todo el país. Es como la línea de laburo que tenemos. Sí, tiene que ver también con la juventud del partido, ¿no? De también. La educación. Y en realidad que creo que hay una mirada de Massa en el desarrollo específico de liderazgos femeninos también. Ok. Yo me quedé, viste, al principio como segunda, como que no, viste, no captaba mucho porque era como una noticia muy, muy fresca. Al toque me llama Massa y me dice, ¿y qué pensás? Dale, porque nosotros te necesitamos, estuvimos pensando en vos. Y yo lo único que le dije es, yo no quiero perder también mi territorialidad, la construcción de territorialidad, volver a tener presencia en el territorio. A mí me costó 2 años y a mí me gusta lo que hacemos con todas las cuestiones de marchas y contramarchas que puede haber en el puerto, la licitación de Terminal Quequén, que todavía sigue costando y todo lo que se ve. Estuvimos hablando bastante de eso. Claramente yo creo que hay una responsabilidad que tengo y que me parece que es el momento de asumirla. O sea, yo siento que tiene que haber una oposición seria, responsable, que ofrezca una alternativa de país, y ser parte de eso también es parte de, si se quiere, de mi mandato en lo que yo hago. Yo siento la política como un trabajo y siempre sentí que para mí mi vocación es estar al servicio de las personas, desde que soy trabajadora social hace más de 25 años. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta que aceptar la candidatura era aceptar que sos diputada? Porque digo, más allá de cómo vaya la elección, era casi un en sí, el momento voy. que Malena, cuando me lo dice y yo quedo medio pedaleando en el aire, a los 15 minutos empieza como a caer, ¿viste? El efecto, ¿viste? Que tirás la piecita del dominó y empiezan tuc, 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 tuc. Ahí, y después comunicarlo. A mí me cuesta mucho comunicar ese tipo de noticias a mi entorno. No me sale. Ok, bueno, porque vamos a ese cambio, yo digo, y lo comparto también con Adri. Uno dice, sí voy a una cena, a una peña con amigos, a, no sé, a un encuentro, a una reunión. No, yo soy muy reservada. Bueno, pero a partir de eso, uno se da cuenta que el domingo, si yo dije el sábado sí voy a una cena, el domingo ya no me puedo levantar temprano. Que el sábado a la noche tenía compromiso con otra gente y si dije que sí a esta, voy con esta gente y no voy con la otra. A que uno tiene una vida. Yo no me quiero imaginar lo que es decir sí, soy candidata, por ende voy a ser diputada, porque como lo digo, al ir en el segundo orden, o sea, ya sos diputada de la Nación, digamos. ¿Qué es lo que pensaste primero en el cambio que va a ser tu vida? Porque digo, tenés que renunciar, sos ni más ni menos que la presidenta del Consejo de Gestión de Puerto Quequén, puesto que dejás de lado. Supongamos que el objetivo es positivo y va para arriba, decís, bueno, dale, ya está, lo dejo. Tu familia, tus hijos, tu vida diaria en Necochea, te vas a vivir a Buenos Aires, alquilar una propiedad en Buenos Aires, ya la tenés, ¿no la tenés? todo. O sea, ¿cómo se va a desencadenar yo lo primero todo que eso? pensé cuando surge la posibilidad, porque a veces hay posibilidades que no se concretan, a mí me ha pasado, y hay veces hay posibilidades que sí se concretan. Entonces yo para comunicar, viste, soy bastante cabulera, entonces hasta no firmar no iba a decir nada. Yo soy bastante cabulera, viste, tengo frases bien de fútbol, como no termina hasta que no termina, todo ese tipo de cosas. Y nada, lo primero que a mí siempre me pasa por la cabeza es cómo voy a reordenarme con León. Después lo demás para mí es segundo plano. Todo lo demás es segundo plano. Es esto de León cumple, lo único que yo pensaba, León cumple 15 años este año y otra vez volver a viajar, otra vez 3 días afuera en la semana. Bueno, hablo con el papá de León y le digo, mira, nosotros tenemos una situación de, León está una semana en casa y una semana con su papá por un tema de estabilidad también. Y le digo, por este mes vamos a modificar eso, ¿qué te parece si
por ahí yo tengo que viajar 2 o 3 días a la semana, el resto de los días cuando yo esté acá, que León esté conmigo, bueno, como ordenando eso que para mí es prioritario, la salud mental de mi hijo, y contarle a León. León fue el primero que se entera antes de que cualquier persona. En realidad se entera primero mi novio, que estaba ahí, y yo lo único que le digo es, tengo que hablar con vos. O sea, aparte, todo es raro, porque cuando vos empezás a salir con una persona, qué sé yo, la gente tiene vidas más normales también. Claro, está todo bien, pero me voy. Claro. ¿Pero cómo? Sí, Sí. no sos vos, soy yo. No, claro. Aparte de decirle. No, con vos está todo bien, pero Yo en 2 horas imagínate tengo me voy a Buenos Aires. No es que yo en 2 horas me voy a jugar un partido. Claro, Ah, claro, no, claro. Bueno, no, pero mañana temprano. No, yo quiero ir a la noche, tengo que llegar antes de medianoche para firmar. Bueno. Y después decirle a León, che, León, ¿qué pensás de esto? Esta posibilidad está, mamá no va a decir que no, tenemos que reordenar. O sea, León tiene muy en claro cómo es la dinámica familiar de los dos, pero sí es la preocupación que creo que le surge a cualquier mujer cuando tiene que hacer un cambio en su vida. Vos lo primero que pensás es en las personas que cuidás, y yo claramente cuido prioritariamente a mi hijo. Entonces, pensaba, porque más allá de las responsabilidades, que vas a ser diputada de la Nación, digo, es un cambio laboral. O sea, no es ni más ni menos que eso. Digo, le puede pasar a cualquier persona que dice, che, tengo que renunciar a este laburo porque me ofrecieron tal otro, pero me cambian los horarios. ¿Cómo hacemos con los pibes? No, acá es un poco eso. Y aparte la mudanza y todo lo demás. ¿Te acá vas a vivir a Buenos Aires? No, nunca viví en Buenos Aires yo. Solamente viví cuando fui secretaria de Gestión de Estado. Lo que hacía era irme muy temprano los martes y volvía los jueves a última hora o los jueves a la mañana, según las semanas, si tenía o no sesión. Lo que pasa es que cuando yo fui diputada tuve 9 comisiones a cargo. Fui integrante de 9 comisiones porque era un bolazo, ¿no? O sea, muy pocas diputadas tenemos tantas comisiones, pero en ese momento, entre la pandemia, que había algunos que podían ir, otros que no. Y a mí me gusta mucho laburar. No me voy a vivir a Buenos Aires, primero porque mi hijo no se va a vivir a Buenos Aires, y después porque yo sigo teniendo una territorialidad acá que a mí me gusta. A mí me gusta vivir en Necochea, me gusta la tranquilidad de Necochea. Bien. Si podría, creo que... Es más, de hecho creo que... la Cámara de Diputados a Necochea. Yo creo, no sé si a Necochea, pero mínimo sesionar una vez por mes en diferentes provincias, porque si no, todo concentrado en Buenos Aires, ¿viste? Hay una ley que se llama Capitales Alternas, que estuvo... que una vez por mes se sesione como en las diferentes legislaturas provinciales, primero por la movida que representa recibir todos los diputados, y después porque en realidad la idea es federalizar, ¿viste? Ciudad de Buenos Aires no sería el enclave más federal del mundo para realizar. Y aparte me parece que le ayudaría a un montón de diputados a conocer un poco la Argentina, ¿no? Tal Porque cual. están decidiendo sobre la realidad de un montón de lugares que quizás no conocen. Tal cual, y de situaciones muy disímiles. Vos pensás que tenemos una geografía hiper extensa, y llegar a los lugares y... Si todo el mundo piensa que se vive como cerca de 10 cuadras de alrededor de Congreso, estamos totalmente equivocados. Todos hemos ido a Buenos Aires y sabemos que Congreso es muy lindo, el barrio de Congreso, ¿no? No, sí, igual a la noche se modifica un poco, pero... No, en general... Yo cuando vivía allá como diputada, vivía en un hotel sindical esos 2 o 3 días. Ahora por ahí alquilo un departamento porque me queda más, porque tengo justo un amigo que tiene un departamento. Bueno, decimos todo, hace muchos años que conozco mucha gente allá, pero no, a mí no estoy preparada para vivir en Buenos Aires. Ok, digo, tu candidatura no es testimonial. No, que va a ser testimonial. Vas a asumir. No, y aparte porque... Massa no me pone en segundo lugar para ser testimonial. Sí, obviamente hay una negociación que tiene que ver con cierta continuidad sobre el puerto, porque me parece que el trabajo territorial que se viene haciendo es importante, porque me parece que yo hasta que no descule la licitación de Terminal Quequén no me voy a ir de ese lugar. ¿No te obliga a renunciar como presidenta? Sí, claramente, pero la continuidad no está dada solamente por las personas, está dada por el proyecto que se arma en relación a Puerto Quequén. Ya se sabe, no se te pide una recomendación a quién podés dejar de presidente del consorcio, se elige, ¿cómo es eso? Yo ya sé a quién voy a recomendar, después quedará en la libertad del gobernador. No. ¿Nombrarlo? No, tampoco, por cábala no se nombra, pero quedará en la potestad del gobernador generar una continuidad. O sea, la presidencia del puerto no es solamente la presidencia para ocupar un espacio y sacarse fotos. Y eso yo soy bastante crítica de algunas cosas. Me parece que hay que entender que hay una dinámica de laburo. Primero que no se puede venir cada tanto a Necochea a tener una presidencia en términos de algunas cosas que ya han pasado, y después porque es un lugar estratégico de desarrollo para la comunidad. La persona que vos recomendás es de acá. Sí.
O sea, que conoce como, Sí. hablando más cotidianamente, conoce el paño. Conoce el cómo es. paño, sí, y me parece que tiene que haber un compromiso hasta ideológico. O sea, cuando yo asumo el puerto, no asume solamente Jimena López, asume la posición del Frente Renovador en la relación con los privados, en la relación y en la forma de trabajo. Asume un espacio que, si bien conforma claramente un frente que es ideológicamente diverso, tiene sus particularidades a la hora de ejecutar presupuesto, a la hora de trabajar con el privado, a la hora de sentarse en las mesas de diálogo. Nosotros creemos fundamentalmente en el desarrollo privado. Sabemos que el justicialismo hoy está, como en todos los partidos políticos, están en una negociación férrea de quién ocupa posiciones y quién no. Sí. Te doy el 1, dame el 2, el 3 es mío, te pongo esto, te pongo el otro. ¿Por qué sos la 2? ¿Por qué te llama Sergio Massa? Digo, el otro día escuché todos los discursos posterior a lo que fue la elección en Provincia de Buenos Aires. Sí. Encima del escenario sale el gobernador de la provincia y dice, bueno, y quiero saludar a los candidatos, Tayana, Jimena López. Suena fuerte, alguien que te conoce, que quizá te tiene cercano, que te cruza por la ciudad. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué te eligen? Habría que preguntarle a Massa, pero no, lo que pasa es que hay una realidad, hay una construcción política que por ahí no se ha visto tanto en Necochea, por esto que vos decís, de los 4 años que yo estuve afuera, que también ha generado cierto recorrido, ciertas posiciones. Yo creo que en algún punto represento la posición de tanto de Massa como de Malena en muchos temas. Venimos sosteniendo la misma agenda hace 12 años con algunas modificaciones, pero nosotros sostenemos la agenda productiva, sostenemos la agenda de las mujeres, sostenemos la agenda de cuidado de los chicos y chicas, que nos parece importante, y me parece que desde ese lugar también es una posibilidad. Y aparte porque yo no le quito el cuerpo, soy bastante combativa cuando algo no me gusta y algo por ahí de respuesta también se van a encontrar. Yo creo que también es la primera vez después de muchos años que alguien del interior se sienta en segundo lugar en una diputación nacional. A mí me interesa llevar la voz de la producción bonaerense del interior, que tiene que ver con el agro, que no es algo menor dentro del justicialismo, que me parece que hay que recomponer relaciones de todo tipo con los sectores productivos y fundamentalmente con el sector agrario, que no es lo mismo que la agroexportación, porque todo el mundo, viste, después salen algunos a decir... Con el hombre de campo, estoy hablando con el productor, que tienen lógicas de inversión que corren con todas las pérdidas, que corren a su vez con toda la cuestión de cuando nosotros ponemos un precio sobre determinado producto de la agroexportación, ese precio automáticamente le cae al productor, que tiene situaciones con los contratos de arrendamiento. Pregúntenle a un productor que arrienda la tierra cómo le está yendo con el tema de la previsibilidad de los contratos, lo que le puede llegar a pasar. Entonces también generamos un desgaste sobre el suelo porque se generan situaciones de monocultivo sin control, porque hay poca previsibilidad en relación a esos contratos de alquiler. Entonces me parece que hay que generar una voz que tenga que ver con el interior productivo. La política está muy centralizada y a veces... esto que vos decís, no conocen la geografía del país. A veces hay diputados que no conocen la geografía por fuera del primer cordón de la provincia de Buenos Aires. Entonces creen que somos todos iguales, que pensamos lo mismo, que tenemos las mismas problemáticas. Decís, no, nosotros nos atraviesan otras cosas. Preguntale a los productores que están inundados hoy. A ver cómo la están pasando. Cuando vos perdés una cosecha entera, cuando perdés un montón de plata que está invertida, que no hay forma de recuperarla. Entonces me parece que... si bien somos todos lo mismo en el marco de la unidad, claramente nos atraviesan realidades diferentes. Y yo tengo una realidad desde la voz del interior que puede ser muy diferente a aquel diputado o diputada que sale de primer cordón, que tiene hasta otra densidad demográfica en su distrito. Entonces, me parece que desde ese lugar yo vengo a representar sectores muy, muy diferentes. A mí no me da prurito hablar de la producción privada, por ejemplo, ninguno. Bueno, hablemos de esto. Digo, siento que hay mucha gente que más allá de los partidismos, de las banderas políticas y demás, va a tener como una especie de ilusión viéndote sentada. Hablo de necochenses y quequenenses, ¿no? Como que vamos a tener una ilusión de tenemos una representante nuestra, una vecina, sentada en la Cámara de Diputados. ¿Puede traer alguna ventaja para nuestro territorio eso o no? Sí, en su momento cuando estuve como diputada, una de las cosas que hice fue la defensa del paño del casino. Tenemos el paño más antiguo de la provincia, tiene más de 100 años nuestro paño de casino.
Y el hecho de que en su momento no se llevaran el paño de Necochea, a mí pase lo que pase con el casino, yo creo que hay que dar una discusión seria, de mover el edificio, de poder ponerle máquinas, de modernizar la estructura del casino, pero el paño tiene que estar acá. El paño tiene que ser nuestro, como ¿En ha ese sido lugar? en el lugar de actual. Sí, No. no. No, O sea, yo creo trasladarías yo el creo juego. que el edificio es inviable en términos de infraestructura. Si hicieran una inversión, que vos me decís, mirá, hay un proyecto que contiene el edificio del casino o el casino adentro, claramente sí. Si no, hay que dar un debate serio. Los casinos hoy en la Argentina y en el mundo son lugares más chicos, salvo que vayas a Las Vegas, pero en la mayoría de los lugares son lugares bastante más chicos, con menos mesas, bueno. Que me Tiene que ver parece cómo ha cambiado también el formato de apuestas, ¿no? Digo, tal tiene que ver cual. un poco con Hoy en eso. día las apuestas son mucho más en formato, si se quiere, hasta online. Bueno, Te lo pregunto porque seguramente alguien te lo va a reclamar por la calle cuando te vea algún de esos días que estés caminando por Sí. Necochea. ¿Vos podés hacer algo con el casino? No. Desde el lugar que vas a ocupar. En realidad, desde la legislatura lo que se puede hacer es como, si se quiere, alguna expresión de deseo, pero el casino tiene que ver con una cuestión de injerencia provincial y de injerencia municipal, y me parece que ahí tiene que ver mucho del arco político de lo local y la posibilidad de entender que a veces hay que decidir. Yo entiendo claramente las posturas que hablan de la postal del casino y que es la postal de Necochea. Bueno, pero yo no quiero que Necochea tenga la postal como está hoy. Yo quiero la postal que tenía cuando yo iba a patinar en la pista de patinaje. Si esa postal no está, tenemos que dar una discusión seria de cómo se va a reformar eso. Y lo tiene que dar todo el arco político. Todos tienen que ponerse a laburar en eso, porque si no siempre, como el costo lo paga quien lleva adelante la discusión, nadie quiere pagar el costo. Y la seriedad de la política es dar discusiones aunque sean incómodas. Okay. Inclusive cómo se va a tratar el parque, que claramente es un sector y un pulmón de oxígeno de la ciudad. Ahora tenemos miles de especies enfermas adentro del parque. ¿Cómo va a ser el tratamiento de ese lugar? ¿Por qué no nos animamos a dar discusiones incómodas? Claramente hay que invitar al ambientalismo, a quienes militan las causas de medio ambiente, y hay que dialogar, pero tenemos que pensar en clave de desarrollo. Tener un edificio antiguo, viejo, que no funciona, que está deteriorado por falta de mantenimiento, que puede generar condiciones de inseguridad, genera una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas. ¿Cómo es eso? Es una teoría política que tiene que ver con que particularmente en los lugares que no se desarrolla nada y que lo único que empieza es a haber un deterioro en infraestructura, eso genera una imposibilidad de desarrollo, porque nadie se anima a agarrar en algún punto la discusión en serio. ¿Sabés que ayer pasé de vuelta, salí a dar una vuelta de despeje y pasé por el lugar y dije, estamos reclamando como sociedad la utilización de ese espacio que no utilizamos hace 20 años. Sí, y aparte O sea, que tenía... queda como que cae en saco roto el reclamo. Porque... Y que tenía uno de los mejores teatros que hubo, pero también en algún punto yo comprendo la nostalgia de lo que fue. Lo que hay que entender es que en el presente no es. Bien. O sea, eso, porque si no nos vamos a quedar también con que alguna vez tuvimos una rambla maravillosa, ¿eh? Y hoy tenemos un frente costero de hormigón en un mundo que ya no tiene hormigón en sus medios naturales. Entonces me parece que hay que dar discusiones en serio y avanzar, y seguramente alguien va a tener que pagar el costo político de avanzar. Últimas dos. Referido a esto del diálogo, de juntarnos, de juntarnos a pensar, de discutir, tenés que renunciar a ser la presidenta del consorcio. Sí. ¿Renunciás a otros objetivos también con este objetivo que vas a tener de diputada? Digo, yo en algún momento te lo he preguntado más de una oportunidad, que Sí. nada, tenés como todo el perfil de encarar una intendencia en la ciudad. Son 2 años, vos vas a asumir un puesto que el cual va a llevar más Sí. años. Sí. Digo, ¿ya lo echás por tierra ese objetivo No. o no? No. No, lo que sí no sé, viste, yo no es que nunca le esquivo a nada, pero sí es cierto que no sé qué va a pasar de acá a 2 años. No, nunca renuncio a un sueño. Yo creo que las cosas pueden tardar más, pero si las perseguís, las construís, las sostenés, llegás a los objetivos. Es un Sí. objetivo para vos ser intendente de la ciudad. Ay, a mí me encantaría. Yo no Ok. lo hizo nunca. No sé si es un objetivo. Es más que un objetivo, es un sueño, no es un objetivo de carrera política. A mí me parece un honor que tu propia comunidad apueste a vos para un proyecto de desarrollo de ciudad. Es un honor y está re bueno, y me parece que
Cuando vos amás el lugar donde vivís y podés ser parte de los cambios que se puedan generar y ves finalizada determinadas obras, eso está buenísimo y nos tiene que llenar de orgullo. Yo amo esta ciudad, entonces me cuesta, si tuviese que renunciar a cualquier cuestión desde la política, no renunciaría al sueño de ser intendente, renunciaría a cualquier otra cosa. Bien. Ahora sí la última. Vas a entrar a la Cámara de Diputados, estamos en una situación en la que es blanco-negro, Sí, muy compleja. no hay grises, es una situación... Yo creo que toda la vida fue compleja, desde unitarios y Sí. federales para esta parte, digamos que nunca hubo un camino del medio, nunca hubo un gris. ¿Sentís como que es el momento? Porque ya se probó de una forma, se probó de otra, se fue, se vino, 20 años uno, el otro 4, se tuvo que ir. Ahora que ya va 1 año y medio y ya digamos que la cosa no va tan bien. Saquemos los partidismos. ¿Soñás como nosotros en algún momento o es tan utópico pensar en que en la Cámara de Diputados se haga un top 10 de problemas que tiene la Argentina y que de una forma u otra se solucionen? No, yo no creo que sea tan imposible. Lo que sí creo es que tiene que haber... Yo hace muchos años leí un libro de Pacho Donel que se llama Los caudillos federales. Nosotros deberíamos ser hijos de esa gente. No sé qué nos pasó en el medio, que hubo un quiebre ahí de honorabilidad en los cargos, en las discusiones, y se empezaron a discutir muchas pavadas. Sí creo que claramente hay que discutir un contrato social de 10 puntos. 10, sí, no sé, ni siquiera 10. Mira, yo cada vez que digo 10 me parecen como un montón. A medida que van pasando los años voy achicando, como 5. ¿Qué vamos a hacer de piso en educación? ¿Qué vamos a hacer en salud pública como sistema único? ¿Cómo va a ser la justicia en la Argentina? Que me parece que es un temón. El tema de la economía, la idea de como cierta estabilidad, cierta certidumbre. La gente tiene que tener certeza, la gente tiene que poder comprarse una casa a 20 años y terminar pagándola lo mismo que cuando la compró, no devolver 5 casas, 3 autos, ¿viste? Un delirio eso. Porque así el trabajador nunca puede tener capital. Y nosotros como peronistas defendemos la clase trabajadora y defendemos a la burguesía, porque hay que decirlo, porque si no parecería que nadie tiene derecho a comprarse una casa linda porque no sé, porque está mal. ¿Dónde está escrito que eso está mal? Si vos laburás 12, 15 horas por día, porque no es el laburo solamente de acá, vos te vas a tu casa y seguís respondiendo mensajes, seguís tratando de buscar un mango más para sostener a tu familia, y a medida que los chicos van creciendo, sabés que el gasto es más grande y querés que se puedan... Un viaje a Bariloche sale 2 palos, chicos. O sea, bueno, pero digo, ¿la política no se sirvió mucho tiempo de esa gente? Que quizá demostrando... la política se sirvió de muchas cosas, bueno, también se sirvió de sectores concentrados. Ok, pero digo, educándola como yo te voy a representar, yo te voy a sacar de donde estás. Yo a veces siento que nos alejamos de la vida cotidiana de las personas, esto que vos decís, los 5 puntos, y respetarlos, venga quien venga, respetarlos, venga a la derecha, venga a la izquierda, venga al centro, como hacen en todos los países. Viste que en todos los países cambian las figuras presidenciales. Cambian la forma de solucionar el problema, pero el problema sigue siendo el mismo. Me parece que ahí está el kit de la cuestión. En los países que yo he visto por lo menos más desarrollados, lo que he evaluado es que, por ejemplo, el punto salud es inalterable. Las partidas presupuestarias son tanto presupuesto. Después, si vos querés ponerle más tono a esto, más tono allá, dentro de ese marco de posibilidades que tendrías como presidente, se puede todo. Lo que no podés es salirte del cuadro. No podés hacer lo que se te canta. Okay. Hay un contrato social que vos tenés que respetar. Después vos le agregás como tus particularidades como mandatario, como presidente, pero no es que vos podés, por ejemplo, si tenés el 25% del presupuesto destinado a tal cosa, después reducirlo. No se puede hacer. Bien. No se puede hacer. ¿Y eso lo ves viable? Yo lo veo viable si hubiese algún gran acuerdo del arco político, sí. En algún momento lo hubo para poder asegurar la gobernabilidad cuando De la Rúa se fue en un helicóptero. Más allá de los matices de ese momento histórico, hubo que hacer un acuerdo político que me parece que le faltó como una segunda instancia, que era acordar los famosos puntos del contrato social. Tenemos una democracia que todavía es muy joven, entonces nos cuesta como entender los acuerdos que hay que lograr en términos de seriedad. Y a mí me parece que, más allá de que yo no comparta nada, el hecho de que haya ganado un Milei rompe determinados paradigmas de la política, para bien y para mal. Ok.
¿Cuándo cambia tu vida? Digo, ya te he visto en medios nacionales. ¿Cuándo arranca? La semana que viene. La semana que viene arranca hoy me todo, voy a ¿no? Buenos Aires, el jueves también. Estoy así como... Pero digo, ¿viste? como candidata tenés que No, hacer pero la recorridas. primera semana de octubre empieza oficialmente la campaña, sí, y esta semana yo arranco. A mí me gusta mucho el recorrido de fábricas y demás, así que si ya mi vida empezó a cambiar, seguramente con el devenir de las semanas termine bastante más recorriendo el resto de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, yo creo que todos le deseamos éxitos a todos los políticos, porque creo que Sí. más allá de un color u otro, creo que le vaya bien a los políticos, quiere Sí. decir que nos va bien a todos los ciudadanos, así que éxitos en la Cámara y en tu nuevo papel también. Bueno, muchas gracias, seguramente voy a volver en algún momento, espero que me den rabas también. Sí, sí, Bueno, sí. muchas gracias a ustedes. Y tenemos la revancha de Segundos a la Carta, en la cual cuando ella tenga un espacio nos tiene que invitar a comer con algo que cocine ella, ¿no? Eso Claro, te por lo habíamos supuesto, dicho. por supuesto que sí. Decirle a los chicos que lo pongan en la agenda, porque después, viste, vas a estar de diputada y... No, pero, No te olvides de escúchame, tus se graba, orígenes. se graba un viernes. Ahí está. Jimena López, el tema del día ha pasado por aquí. 11:13 de la mañana en la República Argentina. Venimos enseguida, dale.